¿Qué es el riesgo país? Muchas veces nos preguntamos cuando nos dan el índice que tenemos en riesgo país, ¿qué será? En tu país, cada país tiene una calificación crediticia, igual que vos cuando pedís un préstamo. ¿Sí? Todo lo que nos pasa a nosotros como ciudadanos, les pasa a las empresas y les pasa a los países. Les ponen otros nombres, pero es lo mismo. Entonces, el riesgo país no es un número caprichoso, es el interest rate, la tasa de interés que pagamos por nuestra historia de incumplimiento. Cada vez, ¿se acuerdan que ayer hablamos del Banco Mundial, del FMI? Bueno, cuando nos refinancian la deuda, sí, es porque realmente no la podemos pagar. Supónganse que ustedes tienen una deuda de OCA y pagan siempre el mínimo. ¿Sí? Se les hace un bollo, hablo en Uruguay como puede ser en la Argentina, la deuda de la tarjeta de crédito. Si vas pagando los mínimos, se te hace un bollo enorme, llega un momento que no lo podés pagar, refinanciás la deuda. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? La tarjeta te va bajando el límite, porque te va considerando que no sos un asociado, digamos, que requiera toda la confianza que ellos necesitan para prestarte grandes montos. Lo mismo pasa con los países y con el Fondo Monetario Internacional, del que ayer hablamos, que se había fundado en 1944. El que nos pone la nota es el FMI y el Banco Mundial, el que nos califica como países con muy alto riesgo país o con muy bajo riesgo país. El FMI y el Banco Mundial no son solo bancos, son auditores externos de este planeta. Ellos miran tres cosas: tu fiscal balance, ¿sí? Si gastás más de lo que tenés, tu balance; tu debt to GDP ratio, cuando debes respecto a lo que producís; y sobre todo tu política stability, la estabilidad política que tiene tu país. Si el auditor ve que no tenés cómo respaldar el pasivo, el riesgo sube y el crédito se corre. Y muchos te dicen de que el riesgo país es una imposición externa, pero en realidad es el espejo de nuestra administración, de cómo administramos. ¿Sí? Cuando nosotros no podemos pagar la tarjeta es porque gastamos mucho, con razón, sin razón, pero no le podemos echar la culpa a lo externo. Que sí, que los intereses muchas veces rayan la usura, bueno, puede ser, eso está regulado, pero es un indicador, ¿sí?, de que adentro la economía en el país no está bien. Entonces, el EMBI, el indicador de bonos de mercado emergente, sube. Lo que sube es el costo de vida de cada ciudadano. Esa es la diferencia entre ser un safe haven o una zona de default, ¿sí? Un paraíso fiscal o una zona donde hay riesgo. ¿Okay? Pero ¿en qué se basan entonces estas entidades, FMI, Banco Mundial, para calcular nuestro riesgo país, para darnos una nota? Se basan en la capacidad de pago, tener reservas en el Banco Central, eso es el activo líquido. La voluntad de pago, el gobierno de turno quiere pagar o prefiere el default. Ese es un intangible ético. El entorno global, cómo afecta el precio, por ejemplo, del petróleo o la tasa de la Reserva Federal, ¿sí?, que son factores externos que mueven el tablero. Y ahora les voy a dar un párrafo en inglés para los que les interesa. Country risk is not a conspiracy nor merely a moral audit. It is a technical measure of the probability that a country will fail to meet its obligations to creditors, and it has practical consequences for the costs and availability of credit. Ahora vamos a ver cuál es el origen de los auditores del FMI y del Banco Mundial. Ayer lo vimos, pero hoy lo vamos a repasar. El FMI y el Banco Mundial son los gemelos de Bretton Woods. Ambos nacieron en 1944 en la conferencia de Bretton Woods en Estados Unidos, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, para evitar que el sistema financiero global colapsara nuevamente. Acuérdense que anteriormente habían sido las regentes del mundo otras monedas, ¿sí? Por ejemplo, antes que el dólar estuvo la libra. Y sus fundadores fueron representantes de 44 naciones, pero liderados principalmente por Harry Dexter White y el famoso, escuchen bien quién, el economista John Maynard Keynes, del Reino Unido. Keynes. Este señor es el que admira a Milley. El Fondo Monetario actúa como el auditor de liquidez. Su fin es la estabilidad monetaria y ayudar a los países con problemas de balanza de pagos. El Banco Mundial, sin embargo, actúa como el auditor de desarrollo. Se enfoca en el financiamiento de proyectos de infraestructura y reducción de pobreza a largo plazo. ¿Quién les da la autoridad? Su autoridad emana del Contrato Social Internacional. Al ser organismo de las Naciones Unidas, los países miembros firman convenios donde aceptan la supervisión de estas entidades a cambio de acceso a crédito y estabilidad sistémica. Es, en términos administrativos, una delegación de soberanía financiera. Pero ahora viene otra pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo sabemos que los bancos centrales de los países no nos mienten? Que dicen la verdad, que auditan, así como una empresa puede inflar su balance, también lo puede hacer un país. Entonces, se hacen auditorías forenses de isótopos, se llaman así, económicos. ¿Sí? Hay misiones de artículo 4. El FMI realiza inspecciones anuales obligatorias donde sus técnicos revisan las cuentas nacionales in situ, o sea, viajan a los países. Ustedes habrán escuchado, hay personalidades pertenecientes al FMI que visitan Argentina, que visitan Uruguay, que visitan Brasil. Bueno, vienen por eso, no vienen solo de visita. Transparencia de los datos. Los países deben adherirse a estándares especiales de divulgación de datos. Si un banco central infla sus reservas internacionales, la discrepancia aparece en el mercado de divisas y en los registros de la contraparte de otros bancos mundiales. ¿Sí? O sea que hay como una codependencia, porque el Tesoro Nacional sí también tiene reservas de otros lugares. El mercado
es el auditor. Si el mercado sospecha que los balances están inflados, el riesgo país sube inmediatamente, porque los inversores huyen de un activo tóxico. Ahora, ¿por qué? Una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué países que se dicen socialistas o de izquierda también están adheridos a esta red capitalista, ¿no? Que está formado por el capitalismo? Entonces vamos a ver ciertos puntos. Las estructuras de estos organismos son capitalistas por diseño, ya que se basan en el flujo de capital y el pago de intereses. Pero ha habido una evolución. No todo es neoliberalismo. Hoy en día existen corrientes de centro-izquierda y de sostenibilidad dentro de estos entes que impulsan. Rentas básicas universales, impuestos a las riquezas globales, condonación de deuda por acción climática. Condonar es quitar la deuda. ¿Sí? Perdonar la deuda. Es un capitalismo de stakeholders, de partes interesadas, donde se empieza a entender que un balance social en rojo termina quebrando el balance financiero del país. Entonces, que buscar otras formas que no sea capitalismo puro y duro, porque si no, hay quiebra y la quiebra lo que hace es que el mundo se paralice. Cada préstamo que nos hace el FMI a cualquier país, ¿sí? Es un aporte de capital, pero genera una deuda. ¿Sí? Cuando el FMI presta dinero no es un regalo, es un pasivo exigible que viene con condicionalidad, ¿sí? Y auditorías. Y acá te dejo el asiento contable, el registro contable. En esta zona de América decimos asiento contable, pero es un registro contable donde queda registrado, por ejemplo, un préstamo del FMI. Más adelante vamos a ver si el FMI es bueno o es malo, pero ahora me quiero detener un poquito en quién es Keynes o quién fue este señor Keynes, de quien tanto habla el presidente Milley. ¿Y por qué lo menciona? Se llamaba John Maynard Keynes, y es uno de los fundadores del FMI. La teoría de Keynes proponía que en crisis el Estado debe gastar dinero, incluso endeudándose, para estimular la demanda. Es lo que llamamos el fiscal stimulus, estímulo fiscal. La crítica de Milley, desde su perspectiva liberal libertaria, Milley sostiene que ese gasto genera déficit fiscal, inflación y deuda intergeneracional. Diríamos que de su perspectiva liberal libertaria, Milley sostiene que ese gasto genera déficit fiscal, inflación y deuda intergeneracional. En términos contables, Milley argumenta que el Estado no puede generar un activo real mediante el gasto público, sino que solo genera un liability pasivo que pagarán los ciudadanos futuros. Otra pregunta que nos hacemos todos: ¿se están inflando los balances en Argentina? En la contabilidad pública, más que inflar, se habla de la transparencia de las reservas netas del Banco Central. El riesgo país alto, el mercado financiero internacional actúa como un auditor externo. Si el riesgo país es elevado por encima de los 1000 puntos básicos, es porque los inversores les detectan que el cash flow proyectado del país no alcanza para cubrir sus current liabilities, deudas de corto plazo. ¿Cuándo surge la desconfianza? Cuando sube el riesgo, cuando hay deudas sobre si el oro o los dólares en el balance son realmente de libre disponibilidad o si tienen gravámenes. Y entonces surge el tema de la información. Los balances se publican en diarios oficiales de los países que están a disposición de todo el mundo. El tema es si está maquillado el balance. De eso se encarga la prensa, generalmente, de hacer la denuncia pública. Y después la oposición de un gobierno se dedicará a interpelar a los diferentes ministros de Economía del gobierno de turno, un gobierno democrático estamos hablando, ¿no? Entonces, en la administración de las empresas, tanto como en la administración de un país, la transparencia, disclosure, es vital. Si la prensa está amordazada o no hay acceso a datos claros, se produce una asimetría de información. Para un inversor, la falta de libertad de prensa es una red flag, una alerta roja. ¿Cómo nos damos cuenta que hay una falta de libertad de prensa? Cuando siempre se habla a favor, ¿sí?, del gobierno. Y todo aquel que habla en contra del gobierno sale a ser intentado callar por la degradación, por la ridiculización. Hay gente, un periodista bien sentado, no le interesa, pero hay intereses creados en los canales, las pautas. Entonces, todo eso hace de que cierto sector de la prensa intente entretenernos otro tipo de información que no sea información política. No quiere decir que eso esté pasando, pero es lo que generalmente sucede en todos los países en donde en todos se quiere tapar las metidas de patas económicas y a veces las promesas no cumplidas. Un político, para llegar a donde está, promete lo imposible. Nosotros siempre creemos, terminamos creyendo, porque las opciones que tenemos siempre son 2 o 3 fuertes y es así el humano. Pero cuando la prensa está amordazada, que era lo que estábamos hablando, y no hay acceso a datos claros, se produce la asimetría de la información. Para el inversor, la falta de libertad de prensa es una red flag. Ya hablamos de la red flag, la alerta roja. Y sin periodismo que audite al poder, aumenta el riesgo de fraudulent reporting, informes fraudulentos. Por eso es tan importante, y está en la primera enmienda en Estados Unidos, la libertad de expresión. Y por último, ¿el FMI es bueno o es malo? ¿No? Como dicen los chiquilines, depende de tu balance. Si usas el préstamo para invertir en infraestructura, activo fijo, creces. Si lo usás para pagar gasto corriente, sueldo, consumo, te estás endeudando para comer hoy y tener hambre mañana. Esa es la verdadera auditoría ética que nos hace falta. ¿Para qué nos estamos
endeudando. Soy Mónica Anza para Moninglés y Monilanguages. Tengo un canal en YouTube, MonInglesTube, y tengo un podcast, Un Bledo. Este video lo voy a subir libre y lo voy a también subir por Un Bledo. Así que bueno, espero que me sigan, que me den like, porque me ayudan un montón. Muchas gracias.